tema del día sin duda es la media sanción a la ley que limita el 2x1 en delitos de lesa humanidad, que anoche dio diputados allí en el Congreso Nacional por 211 votos a favor y 1 en contra. En la Cámara Baja se votó a favor del proyecto consensuado entre la mayoría de los bloques, que frena la aplicación de este beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad. Estamos en contacto para hablar al respecto con la diputada por el radicalismo y por Córdoba, Brenda Austin. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Guillermo López la saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias por atendernos. La llamamos diputada, en realidad le pedí yo al productor que la llamara porque no los vi a todos, pero de los pocos discursos que vi anoche me interesó mucho el suyo porque hizo hincapié en los consensos. Me parece que es momento de empezar a hablar de consensos, ¿no? Sí, claramente. Yo creo que estoy absolutamente convencida de eso, de que tenemos que tener la capacidad de identificar en qué temas no vamos o vamos a esforzarnos por ponernos de acuerdo, ¿no? Yo creo que este es uno de ellos, ¿no? Tiene que ver con reconocer primero la historia de Argentina en materia de derechos humanos, en cómo fue uno de los pocos países del mundo, digamos, que decidió recuperar la democracia, juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura, y también una política sostenida en los últimos años, ¿no?, que ha permitido la reapertura de los juicios y avanzar en esto que es una política de Estado, que es la de memoria, verdad y justicia. Así que creo que lo de ayer ha sido un paso importantísimo, una manifestación contundente de los bloques políticos que integran la Cámara, prácticamente por unanimidad, en el sentido también de hacer lo que tiene que hacer el Congreso, que es ejercer su rol de contrapeso, ¿no? Algunos en algún momento sostenían que esto tenía que ver con la división de poderes, ¿no?, que había que respetar el fallo de la Corte. Por supuesto que nosotros respetamos, pero también sabemos que nuestra Constitución le da al Congreso la facultad de ejercer este contralor. Y en este caso nosotros entendimos que el fallo de la mayoría, el voto de la mayoría de la Corte, violentaba la interpretación de la propia Constitución Nacional, ¿no?, que pone por encima del Código Penal, por encima de cualquier ley, están los tratados de derechos humanos y está lo que consagra la Constitución Nacional. Desde este lugar, lo que hizo ayer la Cámara de Diputados es sacar una ley interpretativa, esto es un tecnicismo, ¿no?, una ley que viene a interpretar el sentido y alcance de aquella vieja ley del 2x1 ya derogada, para que de aquí en adelante ningún juez, ninguna Cámara, ni la Corte puedan pretender desconocer, digamos, los alcances y aplicarla más allá de esta interpretación, que establece con claridad, por un lado, que no se aplican los delitos de lesa humanidad, y en segundo lugar, que en los casos, digamos, del resto de los delitos solamente se aplicará cuando hubiesen estado detenidos durante la vigencia de la ley del 2x1, que fue entre 1994 y 2001. Que claro, en su respuesta me parece que ha dado algunos conceptos muy interesantes. A mí me parece que ha sido un hecho no menor esta señal política que ha dado el diputado anoche y la que va a dar el Senado seguramente en un rato. Pues ha dado conceptos, a ver, el tema del sistema, cómo funciona el sistema democrático. Usted habló de contrapesos, me parece que tiene que ver con una visión sistémica y con lo interpretativo, ¿no? Porque por allí pasa muchas veces el juez interpreta lo que el legislador ha dicho. Me parece que están tratando de cerrar todas las endijas posibles para que los jueces no puedan interpretar en una ancha avenida. Exactamente, ¿no? Ese es el punto. Por eso creo que una respuesta acertada la que toma ya la Cámara de Diputados, reuniendo proyectos que habían presentado diputados y diputadas de distintos bloques, digamos, la figura es esto, la interpretación auténtica, porque muchas veces el juez, digamos, hace un esfuerzo para interpretar una norma y justificar la posición que está adoptando, y intenta, digamos, saber qué quiso decir el legislador en tal caso, por qué no aclaró, por qué no excluyó. Y esto es un poco lo que hizo la Corte, ¿no? Es decir, ellos dijeron, cuando se sancionó la ley del 2x1, el legislador no excluyó los delitos de lesa humanidad, ¿cómo podría la Corte hacerlo? Y lo que viene el Congreso a decirle es que
esa ley no debe aplicarse para los delitos de lesa humanidad, que esa es la interpretación correcta. Y además, digamos, hay también una discusión temporal, ¿no? En el momento en que se sancionó aquella vieja ley, Sí. Argentina todavía no tenía vigente su nueva Constitución Nacional, ni tampoco con jerarquía constitucional los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, es un absurdo en un punto el argumento de la Corte pidiéndole al Congreso algo que nunca podría haber establecido como excepción. Entonces lo que hace ahora es sacar una ley interpretativa de la anterior que brinda esta herramienta que es la figura de la interpretación auténtica para que no queden dudas de cómo deben pensar. Lo que pasa en limpio, a partir de ahora ningún juez puede aplicar el fallo de la Corte, digamos, el alcance del fallo de la Corte, y deberá entender que la ley del 2x1 no se aplica ni a los delitos de lesa humanidad ni a quien no estuvo detenido en aquella época. Diputada, gracias por el contacto con Radio Shopping. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Que tenga buen día la diputada Brenda Austin, diputada nacional por Córdoba, por la Unión Cívica Radical, sobre este rechazo al 2x1 de la Corte para los delitos de lesa humanidad. A ver, ayer hablamos con un abogado de hijos, abogado de organismos de derechos humanos, el doctor Oroz, y después hablamos con una abogada de un represor, la doctora Pérez Casareto, creo que era Cesareto. Para el primero era una discusión solamente política, para la segunda era una discusión solamente técnica. Me parece que lo que acá acaba de decir la diputada, y lo dijo ayer en su discurso, es un poco y un poco. Hay una discusión técnica y hay una discusión política también. No se ha expedido, valga también este pequeño subrayado, no se ha expedido el presidente de la Nación sobre este tema. Un dato también para tener en cuenta.